En esta ocasión analizaremos el funcionamiento básico del transistor. Al transistor se le puede usar de dos formas diferentes, según su zona de trabajo. Una es como interruptor y la otra es como resistencia variable controlada por voltaje. En su funcionamiento como interruptor, el transistor va de su zona de corte a su zona de saturación, sin estados intermedios, exactamente como lo hace un interruptor mecánico. En este video vamos a analizar ejemplos usando el transistor como interruptor. Las configuraciones en las que lo usaremos serán las dos más usadas, emisor común y colector común. Aquí tenemos nuestro primer ejemplo, en el cual usaremos un interruptor en lugar del transistor, para comprender más fácilmente el trabajo del transistor como interruptor. Al terminal superior será nuestro colector y el terminal inferior será nuestro emisor. Cuando el emisor va conectado a tierra y la salida la tomamos de colector, podemos decir que estamos usando la configuración de emisor común. En este ejemplo veremos la primera característica del emisor común, que es la inversión de fase. Vamos a iniciar la simulación. Y aquí tenemos nuestra lámpara apagada, la cual va conectada al colector. El interruptor está encendido y nuestra fuente de voltaje está alimentando esta resistencia, y la corriente que fluye a través de ella va directamente a tierra. Y nuestra lámpara no enciende porque el mismo interruptor está llevando la terminal de la lámpara a tierra. Cuando nosotros apagamos el interruptor, la lámpara enciende, y eso sucede porque la corriente que sale de nuestra fuente de voltaje atraviesa la resistencia y ya no puede circular a tierra directamente por el interruptor, sino que se dirige a la lámpara, la enciende y de ahí se dirige a tierra. Al apagar el interruptor y encenderlo, podemos ver la característica de inversión de fase. Eso es que cuando la lámpara enciende, el interruptor está apagado, y cuando la lámpara se apaga, el interruptor está encendido, es decir, están en estados opuestos. Este está encendido y esta está apagada. Cuando este lo apagamos, esta enciende. A eso se le llama que están en fases opuestas. Por eso la característica del emisor común es inversión de fase. Ahora pasamos a este otro ejemplo, en el cual podemos ver la segunda característica del emisor común, la ganancia de voltaje. Para eso hemos sustituido el interruptor por un transistor, el cual será encendido con un voltaje aplicado a la base del transistor. Vamos a iniciar la simulación y vemos que nuestra lámpara inicia encendida, tal como lo hacía en el ejemplo anterior, donde usábamos únicamente un interruptor, ya que en este momento el transistor está apagado. La corriente que sale de nuestra fuente de alimentación atraviesa la resistencia, y como este está apagado, no puede circular por aquí y llegar a tierra, sino que se conduce hacia la lámpara, la enciende y llega a tierra. Cuando yo conecto este voltaje a la base de mi transistor, el transistor se enciende totalmente y la lámpara se apaga, ya que la corriente que sale de la fuente atraviesa la resistencia y se dirige directamente a tierra a través del transistor, porque este está encendido, y la lámpara se apaga porque estamos llevando su terminal a tierra. Por lo tanto, si prendemos y apagamos, también observamos aquí la característica de inversión de fase. Cuando el transistor se enciende, la lámpara se apaga, y cuando el transistor se apaga, la lámpara se enciende. Pero además vemos la segunda característica, que es la ganancia de voltaje. Si yo mido el voltaje a la salida, obtengo 10 volts cuando está encendida la lámpara, y cuando está apagada obtengo prácticamente 0 volts. Eso quiere decir que tengo un voltaje de trabajo de encendido apagado de 10 volts, y el voltaje de trabajo en mi base
de encendido y apagado es únicamente de 1 volt. Eso quiere decir que tengo una ganancia de voltaje de 10. Si yo multiplico 1 por 10, obtengo 10 volts. Si mi ganancia de voltaje fuera 20, aquí yo necesitaría solamente 0.5 volts para obtener 10 volts, ya que 0.5 por 20 son 10. ¿Ok? Recordemos entonces, emisor común, inversión de fase y ganancia de voltaje. Ahora pasamos a este otro ejemplo, en el cual estamos usando nuevamente el interruptor en lugar del transistor. Recordemos que la terminal superior es el colector y la terminal inferior es el emisor. Cuando nuestro colector va a tierra, que en este caso el colector se conecta a tierra a través de la fuente de alimentación, y cuando la salida se toma del emisor, podemos decir que estamos usando una configuración en colector común. Aquí en este ejemplo vamos a observar la primera característica del colector común, la no inversión de fase. Vamos a iniciar la simulación y observamos que la lámpara inicia apagada, puesto que mi interruptor está apagado y no hay energía que encienda la lámpara. Si yo enciendo mi interruptor, mi lámpara también enciende. Y aquí es más fácil entender su funcionamiento, ya que la lámpara está en serie con el interruptor. Obviamente, si yo desconecto la fuente de alimentación, la lámpara no va a encender. Al encender el interruptor estoy conectando la fuente de alimentación. ¿Ok? Ahora pasamos a este otro ejemplo, en el cual podemos ver la segunda característica del colector común, la ganancia de voltaje inferior a la unidad. Para eso hemos sustituido nuevamente el interruptor por nuestro transistor, el cual será encendido con un voltaje a la base a través de este interruptor. Iniciamos nuestra simulación y observamos que nuestra lámpara está apagada. Y eso sucede porque el transistor está apagado, puesto que no hay voltaje en su base, ya que ese interruptor está abierto. Por lo tanto, no hay corriente que pueda fluir hacia la lámpara. Cuando yo aplico el voltaje a la base de mi transistor, el transistor se enciende y la corriente puede fluir a través de él y encender la lámpara. Cuando encendemos y apagamos, observamos la característica del colector común que no invierte la fase, ya que si yo apago el transistor, la lámpara se apaga, y si lo enciendo, la lámpara también se enciende. Pero en este ejemplo vamos a ver la segunda característica del colector común, que es la ganancia de voltaje inferior a la unidad. Eso significa que mi ganancia aquí va a ser inferior a 1. Nuevamente medimos el voltaje a la salida y vemos que tenemos 10 volts cuando está encendida y tenemos 0 volts cuando está apagada. Eso quiere decir que tenemos 10 volts de trabajo, de encendido a apagado. Para poder obtener los 10 volts, acá necesitamos más de 10 volts, porque nuestra ganancia es inferior a 1. Si mi ganancia fuera 1, bastarían 10 volts aquí para encenderla. Pero observamos que si yo coloco 10 volts aquí, este voltaje no va a ser suficiente para encender mi lámpara. Iniciamos la simulación y aplicamos y vemos que la lámpara no se enciende totalmente. Por eso se dice que la ganancia del colector común es inferior a 1, porque si multiplicamos 10 por 0.9 en este caso, obtendríamos aproximadamente 9 volts. Vamos a ver si tenemos los 9 volts acá. 8.9, aquí tenemos. Por lo tanto, observamos que nuestra ganancia en este caso es 0.9, es decir, inferior a 1. Para eso tenemos que tener un voltaje acá más elevado que el voltaje de salida, y voy a colocar 12 volts.
apago, inicio la simulación y medimos nuevamente. Y observamos que ahora en esta ocasión tenemos los 10 volts. Por eso se dice que el colector común tiene una ganancia inferior a 1, ya que si multiplico 12 por 0.9 voy a obtener aproximadamente los 10 volts. Vamos a recordar las características del transistor trabajando como emisor común, las cuales son que invierte la fase de entrada y que tiene ganancia de voltaje. Y las características del transistor como colector común, sus características son que no invierte la fase y que su ganancia de voltaje es inferior a 1. En estos ejemplos hemos visto trabajar al transistor como interruptor, es decir, que trabaja en su zona de corte y en su zona de saturación, sin estados intermedios. En los próximos ejemplos vamos a verlo trabajar como una resistencia variable controlada por voltaje.